Sean bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar con el estudio del día de hoy. Les pedimos, por favor, nos sintonicemos. Vamos a pedir a un compañero que nos ayude, a Javier, para hacer una oración. Adelante, Javier. Saludamos, bendecimos y reconocemos a nuestra magna y todopoderosa presencia y a nuestro Cristo puro, perfecto y radiante y los invocamos a la acción. Les damos el mando y control absoluto de este momento, de este día y de nuestra vida entera. Amado Padre, envuélvenos en tu manto electrónico de luz protectora. Cierra nuestra puerta astral y cierra nuestra aura. Y cierra el aura del lugar donde nos encontremos cada uno. Asimismo, también le pedimos que esta poderosa protección nos haga invisibles e invencibles ante cualquier entidad encarnada y o desencarnada. También, amado Padre, te pedimos que esta protección sea totalmente eterna y de antemano te damos las gracias. Gracias. Bueno, gracias a Javier, gracias a todos los compañeros por estar aquí. Vamos a retomar el estudio. Estamos en una parte interesantísima del libro Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad, de Kevin J. Todeshi, es el autor. Algunas personas ya lo han pedido en YouTube, se les ha enviado, se les ha compartido por bien por correo electrónico al correo, al correo de SEDEC, SEDEC con doble C, México, @gmail.com, y ahí pueden enviar su solicitud para aquellos que deseen. Muy bien, vamos a continuar entonces para cerrar el tema del día de hoy, que tiene que ver con el concepto de lo que es virtud y comprensión. Entonces, la idea es que tengan la oportunidad de leer la lección previamente para entrar a este estudio y vamos a hacer algunas observaciones, algunas aclaraciones, algunas desarrollo de de algunas frases o algunos textos, y también pues vamos a tratar de hacerlo ameno para que podamos reflexionar un poquito y podamos empezar a hacer cambios sutiles, graduales en nuestra vida. El tema del día de hoy es percibir las virtudes conduce a una mayor comprensión. Y bueno, de antemano, el título de percibir las virtudes es como si nos dijesen, enfócate en las virtudes de tus semejantes. Enfócate en la parte positiva de la situación. Inclusive dice percibir las virtudes en uno mismo, en los demás y en el entorno, en la vida, nos conduce a una mayor comprensión. Decíamos que las virtudes son las cualidades, son el bien, la bondad, las virtudes son las cualidades divinas que como reflejos nosotros proyectamos cuando estamos sintonizados con la vibración superior. Y las virtudes son muchas, pero cada uno las desarrolla en base a sus comportamientos, sus tendencias, sus enfoques de la vida. Entonces, percibir las virtudes conduce a una mayor comprensión, nos habla de que busquemos cambiar nuestra tendencia, una tendencia de percibir más los defectos, más los errores, más la parte negativa de la vida, de los demás y de nosotros mismos. Empieza diciendo que la mayoría de nosotros perdemos tiempo y energía juzgando y criticando a los demás, así de directo, ¿no? La inmensa mayoría de nosotros gastamos el tiempo y utilizamos mucho nuestra energía, la malgastamos, juzgando y criticando el comportamiento de los demás. De manera interna o externamente, este tipo de ejercicio crítico, que es la crítica, está determinado por nuestra percepción personal. Es decir, hay un sesgo, hay una parte en la cual de alguna forma usamos nuestro propio juicio, nuestro propio criterio o percepción para osar ser críticos, para aventurarnos a tener una concepción que puede estar muy marcada por la percepción personal y no necesariamente es la verdad. Nuestro espíritu crítico
Nuestra tendencia, espíritu crítico, tiene más propensión a juzgar lo negativo que lo positivo. Y esto puede ser así. La inmensa mayoría estamos educados, inclusive en la televisión, en los medios, en enfocar nuestra atención en la parte negativa, porque lo positivo pareciera como, de alguna forma, como natural y lo negativo, lo que alarma, lo que impacta, es lo que más nos llama la atención. Juzgar a los demás, en lugar de comprender que también ellos poseen en su interior la misma llama divina que nosotros, ha sido y sigue siendo una tendencia humana negativa. Dice, puesto que a menudo olvidamos que todo cuanto llevamos a cabo, sea positivo o negativo, va a repercutir directamente en nuestra propia conciencia, en nuestra conciencia individual. Entonces, puede ser una reflexión muy interesante que hay un hecho contundente. La llama divina que está en nosotros está compartida también en los demás. Y esa llama divina, esa esencia que mora en nosotros, que es nosotros mismos en lo más sagrado, lo más elevado, existe independientemente del nivel evolutivo. Quizás más brillante en algunos porque manifiestan más cualidades, más virtudes del yo superior, del Padre. Y en otros no mucho, pero tenemos esa tendencia de, no, de juzgar a los demás sin recordar ese criterio, ese punto de vista, ese hecho. Al menudo olvidamos que todo, inclusive el hecho de enjuiciar o criticar a los demás, se convierte en parte de nosotros. En nuestra conciencia individual va a repercutir porque debemos recordar que aunque podemos ver en los demás defectos, el hecho de enfocar la atención en el defecto del otro, lo hacemos copartícipe con nosotros, o sea, lo integramos a nosotros. Esto no significa que vamos a cerrar los ojos a hechos negativos, a situaciones o actitudes que de alguna forma son evidentes, por ejemplo, y que podemos decirnos, o sea, no podemos hacer nada, nos cruzamos de brazos y reforzamos la parte negativa del otro, como cuando alguien mira el defecto, ¿no? Yo recuerdo el caso yo recuerdo el caso y es un caso de una personita que constantemente veía, quitando poder a la expresión, a las personas que tenían, por ejemplo, un lunar abultado, ¿no? Y era un adolescente. Entonces tenía como esa tentación y en algún momento dado se fijó tanto en una persona que era evidente que él en los pocos meses manifestó esa apariencia. O sea, le apareció un lunar bastante abultado en el cuello. Y una de las razones básicamente es que la mente es muy poderosa y que todo lo que vemos, todo lo cuanto llevamos a cabo a nivel mental y a nivel físico, positivo o negativo, repercute directamente en nuestra conciencia y se hace parte de nosotros. Ese sería el punto. Entonces, muy importante pues, este ejemplo, ¿no? Déjenme ver. Alguien se quiere conectar y dice que no puede, le estoy mandando un mensaje. Que lo voy a intentar nuevamente. Dice, Casey advierte, supongamos que por un momento que Dios contemplara el interior del corazón de usted. O sea, el corazón son las emociones, sus estados anímicos, sus criterios, sus pensamientos. Como usted contempla la vida de sus semejantes. O sea, con el mismo criterio que usted ve la vida de los demás, Dios mismo pudiera contemplar la vida de su corazón, de sus pensamientos, de su yo íntimo. ¿Cómo sería el juicio de Dios o el criterio de Dios, siendo que está usando el criterio que usted usa para medir a los demás, para contemplar la vida de los otros? Piense en ello. Entonces aquí este texto es muy fuerte. Casi, casi pudiéramos decir que nos pide perfección, o sea, nos pide un criterio de una bondad infinita, un sentido de no juzgar, de no criticar, de tener un sentido de compasión, de empatía por el otro, independientemente de qué defecto esté manifestando o no. Entonces dice, así resulta leccionador considerar qué ocurriría si nuestro Creador, el mismo Jesús, por ejemplo, nos juzgara de la misma forma que nosotros juzgamos a los demás.
Sin embargo, en lugar de condenar nuestros errores, deberíamos cambiar la visión que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Aquí nos pide un poquito el sentido de no condenar nuestros errores, no flagelarnos y no estar como constantemente con la atención en un error, porque realmente el error está hecho para asimilarlo, para comprenderlo, para rectificar el comportamiento. Dice, por lo que a la percepción individual se refiere, las lecturas sugieren la importancia de minimizar los errores y magnificar las virtudes de todos aquellos con quienes nos relacionemos. Entonces, podemos ver aquí una, pues una exhortación que se nos hace, que tenemos una tendencia innata por el colectivo y también por nuestra tendencia natural de poner la atención en lo negativo, de maximizar los errores de los otros y minimizar sus virtudes. Esa es una tendencia en general, maximizar los errores y minimizar las virtudes. Y aquí nos pide todo lo contrario, minimizar los errores y magnificar las virtudes de todos aquellos con quienes nos relacionemos. Y hay un texto, hay una lectura, la 3544.1, que nos dice, debemos minimizar las faltas y magnificar las virtudes. Este es el principio que la entidad o la persona debería observar mientras prosigue su búsqueda de nuevas oportunidades. Ya deje de hallar las faltas en los demás y ellos a su vez dejarán de hallar sus faltas. Este es el primer principio a adoptar en la nueva vida. Así pues, que reconocer las capacidades tanto como las faltas se convierta en la máxima de su experiencia. Es decir, el trabajo de discernir entre lo que es una falta y lo que es una virtud, minimizar la falta y exaltar la virtud, es un arte y es una oportunidad que tenemos para adoptar ese nuevo estilo de vida, que es un estilo bastante cristiano y que también incluye la reforma moral. Entonces podemos tratar de hacer una revisión en el día a día con las personas que constantemente interactuamos, sean familiares o no, hasta qué punto eh, hacemos esto, minimizamos los errores y magnificamos las virtudes. Muchas veces las palabras, nuestra palabra puede decir mucho, ¿no? Cuando criticamos al otro o comentamos algún defecto del otro o nos quejamos de otro, ya estamos maximizando el error del otro o el defecto y minimizando las virtudes porque nos estamos enfocando en lo negativo. Es como si hubiera un yin yang y la parte oscura, que pudiera ser el puntito, es la que revisamos y exaltamos en nuestros comportamientos, en nuestro enfoque, en nuestra plática con los demás, pero también en la plática interna que tenemos en nosotros mismos. Podemos estar refunfuñando, algunos dicen rumiando el defecto del otro y o de la otra o de los otros y no pasamos de ahí. Entonces hay que recordar que los guías, los maestros, los que entre más evolucionados están, practican perfectamente esto de minimizar los errores nuestros porque saben que estamos en la ignorancia, nos equivocamos mucho y magnifican las virtudes y se enfocan en las virtudes. En la metafísica se habla de que los maestros difícilmente se enfocan en criticar a uno de sus adeptos o discípulos, porque en ese momento el maestro baja a la vibración del discípulo, por decirlo así, o al error del discípulo, y se hace parte de él. Entonces, esto no significa eh, que vamos a omitir los hechos, ahorita viene a continuación, pero quisiera que reforzáramos y reflexionáramos acerca de esta parte. Esto es bonito, es un trabajo y casi tendríamos que tomarlo como nota importante para nuestra práctica diaria. El día de hoy minimicé los errores de los demás y magnifiqué sus virtudes. O sea, el día de hoy juzgué o no juzgué. Eh, ¿Por qué? Porque realmente muchas veces no sabemos. Sabemos que el otro tiene la divinidad que igual que yo, pero no podemos juzgar a la otra persona porque no sabemos cuáles son sus causas, su evolución, sus experiencias, sus grabaciones, sus tormentos. Es muy importante
tener esa empatía que el Maestro Jesús nos ha recomendado. Y de aquí parte este es el fundamento de por qué el Maestro dice no juzguéis para no ser juzgados. Porque con la vara que mides vas a ser medido. Y bueno, eso es interesante. Entonces, bueno, aquí creo que aquí cerramos esta partecita. Mm, y bueno, dice, ¿cuántas veces nos detenemos a pensar y reflexionar acerca de las virtudes de una persona en lugar de criticar sus defectos? Ujú. Dice, pero además de percibir las virtudes de aquellos con quienes hayamos tenido algún conflicto personal, aquí va muy enfocado cuando hay pleito, cuando hay conflicto, cuando hay disgusto. Las lecturas señalan que no debemos condenar a nadie. O sea, no tenemos permiso para condenar a nadie, porque primero, ante todo, pues, ¿quiénes somos para condenar? Esta premisa puede resultar difícil de aplicar cuando estamos convencidos de que alguien ha obrado en contra de nosotros o en contra de otra persona, o que nos han ofendido, o es algo irremediable, algo dramático, algo fuerte. Nos hicieron muchísimo daño con toda la conciencia, alevosía y ventaja. Sin embargo, al margen de cuanto haya podido hacer una persona, dice, independientemente si hizo mucho mal, si te sacó a la calle, si te quitó todo, lo que sea, sigue siendo un hijo de Dios, por muy malo que lo veas, o muy mala, o sea, imposible de perdonar, para uno, sigue siendo un hijo de Dios. En la Biblia se nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. En Mateo 7:1. Si desconocemos el verdadero motivo que impulsó a un individuo a obrar de cierto modo, porque no lo conocemos del todo, nuestra condena es injustificada. O sea, atrevernos a enjuiciar, a condenar a alguien, pues realmente es algo grave, porque no tenemos todo, no somos la otra persona, no tenemos la experiencia, no tenemos las vivencias, ni la comprensión, ni la evolución de la otra persona. Y puede ser que tenga grabaciones inconscientes de vidas anteriores, que haya sufrido tormentos en su crianza, o puede tener tantas atenuantes que nosotros nos enfocamos a condenar a la primera. Exaltar las virtudes, aquí lo enfatiza, no significa aprobar un comportamiento negativo o criminal. O sea, exaltar las virtudes no significa cerrarnos, cerrar la vista a que ese comportamiento es realmente negativo o criminal, sino lo más importante es la vibración que nosotros emitamos al respecto con el otro, con la otra. Es decir, evitar los rencores personales, evitar el resentimiento con el otro o contra el otro. La bondad puede ser hallada y cultivada en cualquiera de nosotros. Lo único que necesitamos es saber cómo buscarla. Entonces aquí vamos a hacer un alto. Voy a poner un poquito a un color para acordarme. Verde. ¿Sale? Muy bien. Bueno, vamos a hacer reflexiones al respecto, para dar la palabra a alguno de ustedes que desee participar y comentar. Adelante, por favor. Pues, pues nos dice, está abierto mi micrófono, no sé, Sí, pues nos dice que no debemos de juzgar, porque si no seremos juzgados, que estamos juzgando, lo cual no tenemos ningún derecho. Y si juzgamos, ¿cómo sería si Dios nos juzgara de la misma manera que nosotros juzgamos a nuestro prójimo? Y ahora sí que estamos viendo la paja de nuestro prójimo y no vemos la viga que tenemos. Entonces, y juzgamos y no vemos las virtudes, debemos de ver también las virtudes, ¿verdad? muy Ujú. bien. Sí, buen resumen, José. Gracias. Buena reflexión. Si alguien más quiere participar o comentar, ampliar algún caso, algún ejemplo, alguna reflexión, adelante.
Yo quiero preguntar, ¿puedo? Claro. Cuando uno está muy molesto con otra persona, difícilmente a uno le alcanza a ver las virtudes. Solamente ve lo negativo de la otra persona. No sé si eso sea válido, pero es el enojo grande, ¿no? Porque un ejemplo de ello es cuando los familiares adultos, muy adultos, que tienen que depender de un hijo, y hay tres hijos, entonces dos se hacen así como los desentendidos y pues tú cuídalo, ¿no? Y tú manténlo y tú resuelve el problema, tanto económico como físico. Entonces el que se queda con el problema, obviamente se queda con mucho rencor porque dice, bueno, pues si somos tres hijos, no nomás yo. Y ahí no le alcanza a uno a ver las virtudes a los demás, pues no sé si esto puede ser compatible con lo que estamos viendo ahorita. ¿Alguien tiene algo que comentar al respecto de lo que nos comenta Laura? Bueno, a ver. ¿Puedo, David? Sí, claro. Bueno, de lo que comenta Laura, que ha tocado aquí ustedes, o se ha tocado aquí, tanto los martes como hoy sábado, la ley de causa y efecto, el tema de la reencarnación. Y muchas veces, como ciertamente lo dice Laura, a veces no entendemos el por qué uno de los hijos, sabiendo X número, se queda con la carga de los papás. ¿Y qué compromiso tenía yo con mi papá? Esa responsabilidad, ajá. Pero no material ahorita en esta existencia. ¿Qué hice yo en una vida anterior o en vidas anteriores, no? A lo mejor no fui un buen hijo, no fui un buen hermano, o la relación que se haya tenido antes con el papá ahorita en esta existencia, ¿no? Este, Siempre nos preguntamos, bueno, ¿y por qué mi hermano Pancho no se queda con mi mamá o con mi papá? ¿O por qué mi hermana María? Y si yo soy el que tengo que cargar con ella o con él, pues porque a lo mejor yo me porté mal. Ahorita estamos hablando de juzgar, ¿no? El tema, y es otro comentario que quería hacer. No sé de qué manera me comporté yo con él o con ella, con mis papás o alguno de los dos o con los dos, para tener esa, entre comillas, carga con ellos. Pues más que nada, yo creo que deberíamos saberlo con gusto. Le he comentado aquí con mi esposa Zaida, le digo porque pues mañana o pasado vamos a estar nosotros en esa situación también, si Dios nos da la oportunidad de llegar a viejos o a más viejos, y vamos a querer que alguien nos eche la mano, ¿no? Y vuelvo a lo que estamos comentando ahorita, con la vara que midas serás medido. En la medida de que hagas la caridad, pues esa caridad va a regresar a ti tarde o temprano. Eh, yo, yo lo he vivido, lo viví con mis suegros, y porque con mis papás no me tocó, ya no estuve yo aquí en la ciudad, pero con ellos sí. Y pues lo vimos, en el tiempo, al menos con mi suegro y un tiempo con mi suegra, pues disfrutarlo, ¿no? Porque no tenemos, algunos no tienen la dicha ya de tener a los papás, que vean a los nietos o simplemente que el cuidado, ¿no? Pues ellos nos cuidaron en su tiempo, que es una, obligación también de nosotros padres para con los hijos, pues tarde o temprano ese compromiso, pues no es que se revierta, no, sino simplemente la ley aplica, ¿no? Para todos, y la ley natural, la ley de Dios, y pues qué padre que tengamos la oportunidad y verlo de esa manera, de cuidar a quien nos dio la vida. Por cuanto a los que no se hacen no se echan el compromiso, pues
que Dios los bendiga, ¿no? Yo estoy haciendo mi parte, es lo que estamos tocando ahorita aquí, no juzgar a los demás, porque a lo mejor digo, yo pude haber tenido un compromiso o tengo un compromiso con mi papá, con mi mamá, y verlo con esa alegría, ¿no? De que lo tengo yo, y que bueno, puedo disfrutarlo tal vez en sus últimos días de vejez, de edad adulta, o por qué no en sus últimos días de enfermedad y pues ser uno el apoyo para esa persona que está pues batallando por ya la edad, la enfermedad o qué sé yo. Entonces yo le diría a Laura, véalo con ojos de caridad, con ojos pero en un hermano más que nos vamos a encontrar en el mundo espiritual más adelante y ese compromiso, pues tal vez me sea resarcido en otra vuelta, ¿no? Y por otro lado, sí iba a comentar, tocante a lo que estabas explicando ahorita, y yo juzgo a los demás o al prójimo, ¿qué le dejo a Dios para que juzgue? Si yo pierdo el tiempo criticando a los demás, pues yo estoy cayendo dijiste tú también ahorita, David, en una vibración baja, y pues entonces, ¿dónde está lo que estoy estudiando aquí, lo que estoy aprendiendo? ¿Dónde está el conocerme a mí mismo y el desarrollo de las virtudes de las que hemos estado hablando en estas últimas semanas, ¿no? Lo dijo Josefina ahorita, con la vara que midas serás medido, tú lo comentaste también, vemos la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que trae uno cargando, ¿no? Entonces, son citas del Evangelio, ¿por qué no aplicarlas a nosotros mismos? Y Bien. sí, como ciertamente tocas ahí en la lectura, es una pérdida de tiempo, es un desgaste y es bajar la vibración de la que a lo mejor ya avanzamos un poquito, ¿no? Es lo que quería comentar, David. Gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra a Lorena y luego a Linda. Por favor, Lore. Sí. Pues bueno, yo coincido con quien acaba de hablar, con el señor, Armando. ajá, y pues bueno, yo creo que aquí hay muchos aspectos que rescatar y pues sí, en principio es esta parte del acuerdo de almas, ¿no? Como todo es perfecto y como acuerdo de almas, pues está coincidiendo con ese hermoso ser que le dio la vida para tener esa oportunidad de resarcir o de cumplir con ese acuerdo, con ese maravilloso acuerdo, a través de la virtud del amor incondicional. Y sí, respecto a los hermanos, a lo mejor sí se puede sentir, a lo mejor, pues incómoda, con rencor, etcétera, pero si se ve más profundamente, pudiera estar agradecida por esa virtud de la enseñanza que le están dando a través de estos, a lo mejor estas conductas que pudieran ser, entre comillas, malas o negativas, están creando también esta parte del agradecimiento y del amor incondicional para con la mamá, ¿no? Para honrar su vida y agradecer el que se tiene cerca. Entonces, pues, de igual manera, ya cada quien va a entregar sus cuentas y en este aspecto de la causa y del efecto. Esto. Gracias, Lore. Gracias. Muy, muy gentil. Gracias por su comentario. Linda, por favor. Ujú. Bueno, bueno, yo pasé algo así, pero a lo mejor no tengo hermanos, pero sí cuidé a mi papá. Yo soy la hija única, pero yo con mi papá me tocó cuidarlo. Yo sé que es un proceso difícil porque cuidar a alguien, en este caso mi papá pues se enfermó y pues sí costó más trabajo porque pues ya está en una situación también emocionalmente pues ya más cansado y frustrado y sí fue difícil, pero al final yo entendí que tenía que cuidarlo porque
tenía que yo restaurar mi relación con él porque mi papá y yo siempre fuimos muy desapegados, estando mi mamá presente, ¿no? Entonces, siempre mi relación buena fue con mi mamá y con mi papá siempre fue así como en el limbo, casi no había, ¿no? O sea, yo sé que estaba, pero no estaba. Estaba su presencia, pero yo pues no había como esa carga emocional, ¿no? De papá e hija. Entonces, incluso cuando falleció mi mamá, nos separamos emocionalmente más, pero cuando se enfermó y cayó en esa situación, pues nos unió la situación de la enfermedad. Y sí, fue doloroso, pero te llevas buenas cosas porque pues lo conocí y pues hice una gran amistad con él, ¿no? Y pues si tú estás en esa situación, Laura, pues sí, aprovéchala porque a veces uno, pues sí tiene que sanar situaciones con los papás. Bien, gracias. Bueno, yo solo complementaría porque muy atinados sus comentarios. Aquí el enfoque es cómo vibro yo. La experiencia, la vida, Dios o como ustedes gusten, me está poniendo en una prueba, por decirlo así, en una experiencia donde el objetivo no es propiamente mi comodidad o mi estabilidad económica o lo justo que debe ser en la repartición de la responsabilidad con los hermanos. ¿Qué pasaría si yo fuera ese familiar que necesita la asistencia de sus hijos? ¿Qué pasaría si esa persona, si es mi mamá, mi papá o algún adulto mayor, que los demás hermanos no lo quieren, no sé, no lo quieren hacerse responsables, si yo fuera esa persona? Entonces, si yo lo veo como alguien que tiene prioridad más que enfocarse en los problemas, en quién va a pagar más, quién no, y quién hizo y quién no hizo, estoy subiendo de nivel porque estoy valorando en el otro la divinidad y la filiación que hay conmigo. Porque es, como bien lo decían, esa persona puede ser que a futuro sea yo. Entonces ya pasa a un segundo o tercer término el hecho de que la cuestión monetaria o la cuestión del tiempo. Fíjense ustedes que cuando priorizamos, cuando nos sentimos afectados, nos sentimos como, eh, no lo tomes personal, dice la filosofía tolteca, nada tomes personal. Cuando uno lo toma personal, empezamos a vibrar en egoísmo sutil. Y podrá uno decir que es justo, ¿no? Me recordó el pasaje de cuando el maestro Jesús, uno de los muchachos, dice, oye, es maestro, pues dile a aquel que me dé la parte de la herencia que me toca. Y el maestro dijo, bueno, o sea, ¿por qué me preguntas cosas que ni al caso, ¿no? Casi, casi, ¿no? Lo dijo de otra forma, ¿no? O sea, ¿a quién me puso a mí para estar repartiendo y haciendo este tipo de situaciones? Así lo entendí yo. Entonces yo creo que aquí, como bien lo dicen los compañeros, es una prueba, es una oportunidad de sembrar lo que quizás en el tiempo no hemos sembrado, porque nos hemos enfocado a todo menos a esa parte. Y la mayoría de nosotros rehuimos la incomodidad, rehuimos la responsabilidad, rehuimos, entre comillas, la carga. Ahora imagínense, si lo consideramos como una carga que hay que repartir, digo, no lo digo por Laura, sino porque es muy común que en una familia, cuando ya los padres o el abuelo o lo que sea, no tiene capacidad para poderse mover o lo que sea y necesita el apoyo de sus hijos o sus nietos, pues todo el mundo tiene su vida terminada, todo el mundo tiene cosas que hacer. Pero algo importante es que el que levanta la mano es el que tiene más mérito ante Dios y merece un mejor trato en su vejez y en sus vidas posteriores. El que rehúye la responsabilidad, pues ciertamente que se va a cargar en una situación muy similar de rechazo, de falta de atención por parte de sus familiares. Entonces yo me atrevería a decir que trate de ver a esa persona, si son los padres o alguien, ¿qué pasaría si fuera mi hija o mi hijo, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera yo mismo o yo misma la que estoy ahí? Es una sugerencia muy respetuosa que se hace. Muy bien, vamos a continuar. Muchas gracias. Gracias a usted y a los compañeros que nos han apoyado con sus comentarios.
Vamos a ver. Mm, Ahí está. Vamos a seguir con el estudio. Fíjense que esto realmente nos va a cambiar los paradigmas o los criterios de vida, porque es una vida nueva la que estamos intentando dar el salto o subir el escalón. Aquí o sea, se contravienen o se rompen criterios que tenemos muy comunes, muy de la sociedad en la cual estamos inmersos. Entonces, sí se nos pide enfocar la parte del espíritu, priorizar al espíritu sobre la mente y aún sobre la materia. Entonces, vamos a continuar un poco más. Puesto que la virtud está asociada con la pureza, la virtud está asociada con la pureza, queda al margen de cualquier criticismo o prejuicio. O sea, queda al margen la virtud por su excelsa pureza, por su elevación espiritual, al margen de cualquier criterio u opinión humana o prejuicio humano. Porque el prejuicio humano, el criterio, la opinión muy particular del humano, no alcanza la excelsitud o la pureza de la virtud. Dependiendo de la circunstancia, percibir la virtud debería ser tan simple como descubrir el lado positivo que contemplan los demás, o al menos no participar en el ejercicio de la crítica ajena. Entonces aquí hay una exhortación. Aquel que quiere ser virtuoso tiene que ser valiente y tiene que aprender a renunciar a sus tendencias muy humanas, muy egoístas, muy narcisistas, muy de convencionalismo, de comodidad, de criterio personal. Es decir, tiene que de alguna forma moldearse y crearse y convertirse en otra persona que tenga virtudes y que no tenga tanto el egocentrismo, el egoísmo y el orgullo. Dice, dependiendo de la circunstancia, percibir la virtud, o sea, percibir la virtud en el otro para poderla percibir también en uno y percibirla en uno para percibirla en el otro, debería ser tan sencillo como tratar de siempre tener los lentes para ver el lado positivo que contemplan los demás, los que lo contemplan, o al menos no participar en el ejercicio de la crítica ajena, en el asentimiento o la aceptación o el acuerdo de que el otro o los otros están mal. ¿Cuántas veces nos juntamos y decimos, sí, es que esa o aquel están mal? Entonces ya estamos tácitamente aceptando y aportando un juicio al conjunto y es un ejercicio de crítica ajena. Y la crítica normalmente puede ser muy destructiva si no va con un propósito constructivo o con una propuesta de mejora o una propuesta de ayuda al otro o a la otra. Aunque no siempre tengamos éxito en el intento, y eso lo reconocemos, no siempre logramos tener esa altura, las lecturas sugieren que obrar de forma correcta va a repercutir positivamente en la evolución de nuestra propia conciencia, por ende de la comprensión, la asimilación de la virtud en el alma. Entonces, muy importante que independientemente si los hermanos no quieren, por ejemplo, en el caso que comenta Laura, como un caso de estudio, de uso, de usarlo como referencia, pues ese es su boleto. O sea, esa es su situación, es su criterio, es su decisión de quizás económicamente no involucrarse porque les afecta su economía por la razón que sea. No, pues que lo necesitan su dinero para comprar otro carro nuevo o vacaciones. Es su situación, es su decisión. O sea, ese es un defecto que pudiéramos verlo claramente porque nos está afectando en nuestra economía y lo que llamamos lo que es justo. Pero eso es un asunto del individuo con su propia conciencia, por no decir con Dios. Y lo más que deberíamos hacer es bendecir la presencia divina en el otro para ver si aquí a 5 o 10 vidas desarrolla un poco la actitud empática, quizás de renunciamiento a su comodidad. Obviamente el ideal es que los 3, 4 hermanos participen equitativamente, pero ese es un ideal, el ideal que Dios tendría para los 4 o 5 hermanos. Pero como cada quien está en una vibración y evolución diferente, no esperemos que ese ideal se ejecute, porque estamos en evolución, somos imperfectos.
Entonces, al menos uno que tiene una capacidad de decidir, yo acepto, yo lo tomo, yo asumo esto, porque la vida te está poniendo esa oportunidad más que una situación difícil. Es una oportunidad para, como bien lo decían, saldar deudas karmáticas, aprender lecciones, la paciencia, la entrega, la abnegación, el sacrificio por el otro, y estás cultivando que otros en su momento hagan lo mismo contigo. Entonces aquí termina esa parte y vamos a la unidad como actividad del espíritu. Aquí la palabra unidad básicamente se refiere al regreso a la unidad. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como si fueras tú mismo, porque de hecho lo eres, no hay diferencia. Nuestra unidad interior, que es la unidad con el Padre y con los demás, solo se alcanza gracias a la virtud y a la comprensión. La clave para descubrir dicha unidad o para vibrar en esa frecuencia que es muy alta es despertar a nuestra esencia espiritual innata. Es decir, que el espíritu busca esa unidad de manera natural, aunque no nos demos cuenta. Fíjense que muchas veces nos enfocamos en buscar esa unidad o ese éxito, por ejemplo, volcado a lo material. De alguna forma confundimos esa búsqueda del alma interior por un deseo exteriorizado, o sea, hecho al exterior. O sea, buscamos estar mejor nosotros y de alguna forma es como una comprensión incompleta de esa búsqueda del espíritu por regresar a la fuente. Y el regreso a la fuente necesariamente nos obliga a regresar a nosotros mismos, regresando primero con los demás, con nuestros semejantes. No podríamos decir que regresamos a la fuente o a Dios si no nos acercamos al prójimo, si no nos acercamos y sanamos a nosotros mismos. Entonces, para llegar a Dios es a través de los demás. Entonces, y para transformarnos en lo que Dios es en nosotros, los demás fungen un papel muy importante. Nos ayudan como espejos, como reflejos. Entonces, la clave para descubrir dicha unidad es despertar nosotros a esa conciencia, a esa esencia espiritual innata. En general, la naturaleza sigue este mismo principio. Por ejemplo, la belleza de la rosa en el exterior con sus pétalos rosados o rojos eh, es una manifestación del modelo de unidad que existe en la propia semilla, en el germen de esa rosa que antes era un pequeño germen o una semilla, o era un tallito y de ahí eclosionó y creció otra rosa, otra planta. Entonces nos dice que este ejemplo ilustra también la naturaleza interior de nuestra unidad. Todo parte de lo interno. Vivir actualizando los frutos del espíritu, lo que significaría vivir practicando el vencimiento de nuestro ego y poner las virtudes, las cualidades divinas en prioridad, que esa es la actualización de los frutos del espíritu, nos va a permitir despertar a nuestra propia naturaleza divina. Es decir, nos convertimos en seres divinos por mérito propio, obviamente, la asistencia de Dios, de los guías, pero ellos no van a hacer, ni Dios ni los guías, lo que a nosotros nos corresponde hacer. O sea, en el nivel en que estemos, en la evolución, el grado evolutivo en que estemos, hay una oportunidad de que cada experiencia, buena o mala, que nos acontece, nos va a permitir despertar a nuestra naturaleza espiritual. Y el despertar a esa conciencia es realmente reconocer que somos divinos y que nos corresponde practicar y desarrollar virtudes en favor de los demás, para aspirar a ser uno nuevamente con el Padre. En lo más profundo de nuestro ser subyace el deseo de alcanzar la unidad. A esto nos referimos. ¿Por qué vivimos si no es por regresar a nuestra fuente, a hacer lo que realmente internamente ya somos? O sea, siempre hay una aspiración de querer ser más, tener más, lograr más, vivir mejor, estar más sanos, más bellos, más saludables, más paz, pero todo eso es unidad. De alguna forma es como el ideal de la perfección, el ideal del bien. Todo mundo aspira, por ejemplo, indirectamente a la belleza. Todo mundo aspira al amor, a dar y recibir amor. Todo mundo aspira a estar en paz. Todo mundo aspira a una salud perfecta. Y eso es la búsqueda de Dios en nosotros, porque Dios es eso y más.
Entonces todos poseemos ese modelo. Es el modelo de la conciencia crística, que en algún momento lo hemos comentado. El modelo del Cristo, que se puede entender como Jesús, pero también se puede entender como el modelo que Jesús manifestó y que es un claro ejemplo de lo que nos corresponde seguir y desarrollar. Todos poseemos ese modelo interno e incluso el anhelo de llegar a ser todo cuanto esté en nuestra mano. Pero para alcanzar dicha meta debemos avanzar de manera gradual y sin prisa alguna, paso a paso, comprensión tras comprensión, cambio tras cambio, uno tras de otro. Primero una cosa, luego la otra. Y aquí hay un texto que nos da referencia. La virtud y la comprensión tratan del yo. La virtud y la comprensión tratan del yo y la relación del yo con las fuerzas creativas, o sea, con Dios. Entonces, la virtud y comprensión, cuando la entendemos bastante bien, nos da cuenta de que es como un eslabón, como si fuera un escalón, como una escalera que nos va a permitir lograr la sincronización, sintonización y la alineación con nuestro Dios interior, con nuestro Padre. Así pues, tanto la virtud como la comprensión son el reflejo del propio yo, no de los errores de los demás, no lo que hagan o dejen de hacer los demás. La virtud y la comprensión es como el tronco que une a la raíz con el árbol, con las ramas. Lo bajo, lo de abajo con lo de arriba. Lo encarnado, que somos nosotros, con la parte espiritual que está en los cielos. Entonces, cuando va a juzgar, juzgue a su yo en función de su propia comprensión y virtud. O sea, júzguese usted mismo, si cabe la palabra juzgarse, en base a su práctica, a su concientización de cómo ha operado con las virtudes y cómo las ha comprendido o asimilado. No en función de los demás, no porque hizo o no hizo, dejó de hacer. No, esto es una relación personal y directa de uno mismo para con la fuente creativa, o sea, Dios. Y ese enlace, ese puente es la virtud o las virtudes y la comprensión. No va a depender de que el otro te golpeó, te quitó el dinero, te hizo daño, te trató mal. Eso no importa, porque él tendrá o ella tendrá que ser juzgada con la misma modelo que te, entre comillas, te estás jugando a ti mismo, que de hecho es un examen de conciencia del alma. No es que Dios nos va a juzgar, pero bueno, se puede entender así. Entonces no depende y no está en función de los demás. Si los demás hicieron o no hicieron, dejaron de hacer, aportaron dinero, no aportaron, asumieron o no la responsabilidad, eso es boleto de ellos. Lo que nos corresponde es cómo estoy yo enfrentando la prueba, cómo estoy asimilando la lección y cómo estoy sacando provecho a esa experiencia que pareciera mala. Porque detrás de cada desafío, de cada problema, hay una gran oportunidad para el alma, aunque quizás no para el ego. El ego se siente afectado. Dice, pues ambas actitudes emanan del espíritu, la virtud y la comprensión, y deben ser juzgadas por éste. Aquí el punto, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto se refiere mucho a esa parte, ¿no? No nos corresponde juzgar. Inclusive hay veces en las circunstancias no tenemos claro de por qué nos está pasando lo que nos pasa. Y también aquí el punto es acepta lo que estás viviendo y sácale el mejor provecho. Al mal tiempo, buena cara. Siembra aunque haya tempestades, por decirlo así. Que te agarren sembrando, que te agarren siendo creativo para el bien tuyo y el bien de los demás. O sea, no tiene mucho mérito que te estés enfrascando en los problemas y le eches más gasolina al incendio. No tiene caso. O sea, aprende tu lección, pero que te encuentren trabajando, por decirlo así. Entonces dice, y aquí terminamos, déjenme ver dónde termina. Bueno, vamos a terminar esta parte y ya cerramos para que no sea tan pesado. La virtud y la comprensión son los eslabones que median entre nosotros y las fuerzas creativas o lo que llamamos Dios. A través de la virtud y de la comprensión, las leyes espirituales de Dios se hacen presentes en el mundo físico, se actualizan. Cuanto mayor sea nuestro deseo por convertirnos en canales de su amor y de sus bendiciones para los demás, mayor será su presencia entre nosotros. Mayor será el flujo de su poder en nosotros. Y aquí muchos de nosotros queremos tener poder divino, ¿no? Queremos tener superpoderes, capacidades,
Pero fíjense que esos poderes y capacidades se van a desarrollar en la medida que nos convirtamos en canales del amor para los demás, canales de sus bendiciones para los otros. Porque en esa medida, como estamos canalizando no al ego, sino a los demás, o sea, el amor fraterno, como dicen, tú empieza y Dios termina. Dios te da lo que haga falta, pero tienes que abrir el canal tú. Mayor será la presencia de Dios entre nosotros y mayor será su flujo de energía y de poder en nosotros cuando nos enfocamos en ser canales de bendiciones. Dice, cuando nuestro hermano mayor Jesús, el Maestro Jesús, dio de comer a 5,000 personas con tan solo 5 hogazas de pan y 2 peces, demostró poseer una auténtica comprensión de las leyes de Dios. De hecho, su comprensión era tan amplia que no solo abasteció las necesidades de aquellas 5,000 personas, sino que además y particularmente despertó su conciencia. Muchas veces personas que dicen cómo pueden hacer milagros, ¿no? Por ejemplo, los santos o los profetas o los espíritus o Chico Javier y personas valiosas, evolucionadas. La mayor capacidad de energía que pueden canalizar está en función del grado de entrega al prójimo. O sea, Dios se da más a aquel que se da más a los demás, por decirlo así. Dice el maestro, con esa intención de ser un canal supremo de bendiciones y del amor del Padre para con sus hermanos, pudo desarrollar capacidades que para nosotros serían inconcebibles. Hay algunos que consideran que este episodio protagonizado por Jesús fue un milagro. Sin embargo, en el sentido más amplio del término, un milagro es solo el despliegue de las leyes de Dios en una vibración más alta. La virtud y la comprensión, pues, son indispensables para cualquier actividad espiritual. No hay desarrollo espiritual si no hay virtud. No hay desarrollo espiritual si no hay vencimiento del ego. No hay desarrollo espiritual si no superamos el orgullo y el egoísmo. No hay desarrollo espiritual si nos seguimos apegando a los deseos del yo humano, y no los sustituimos por los deseos del yo divino, del Padre en nosotros. Y eso se da a través de una entrega completa al prójimo, venciendo el orgullo, el egoísmo y el apego personal. Entonces, la virtud y la comprensión, por lo tanto, son indispensables para el desarrollo espiritual y para el encuentro y la cercanía con Dios. La virtud y la comprensión proporcionan a nuestra vida esa fuerza que modela y conforma la conciencia de todo cuanto vemos, hacemos y pensamos. O sea, la virtud y comprensión influye en todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. La virtud posee la legalidad espiritual de Dios manifiesta en la tierra. Es como dijéramos, es una, como dirían los abogados, hay una cuestión de ley, de justicia, que la virtud se manifieste en aquel que manifieste a Dios en su trato con los demás. La virtud fortalece el conocimiento que tenemos de nuestro Creador. Es más, la virtud nos hace convertirnos en parte consciente del Creador. O sea, en la evolución del espíritu y del ego, de la persona, del ser, está en función del desarrollo de las virtudes. Y fíjense que cuando uno practica un poco una virtud, ese conocimiento se ancla en nosotros y fortalece nuestra fe en el Creador y en sus leyes. Aumenta nuestra fe en Él y en sus leyes. Por lo tanto, la comprensión, por su parte, es un camino recto basado en las leyes universales y en el amor de Dios. Estamos dentro de ese proceso. La virtud y la comprensión constituyen el fundamento de una nueva forma de vida. Fíjense, una nueva forma de vida. Una perspectiva o una conciencia, una forma de ver que sostiene que somos seres espirituales en la tierra y no solo o meramente criaturas mentales o físicas. Somos seres espirituales en la tierra. Ujú. Entonces, pues bueno, aquí terminamos por el tiempo. ¿Algún comentario al respecto? Por favor, si quieren compartir o comentar.
Ese bastante material, diría, muy filosófico, pero realmente, dicen los jóvenes, es la neta del planeta, ¿no? Es así como que, pues bueno, esto es. Adelante, Zaida y Armando, por favor. Soy yo, David. Fíjate que ahorita que por ahí creo que volviste, que iniciaste la lectura, comentaste que para llegar a Dios es a través de, para llegar, sí, algo así dijiste, para llegar a Dios es a través de las personas, ¿no? Algo así comentaste. Ujú. Yo ya lo había visto por ahí, no recuerdo en dónde lo leí o en dónde lo escuché, y en ese momento yo no lo comprendía así del todo. Ahorita que lo estamos leyendo aquí, que estamos leyendo todo este capítulo, sí, este capítulo, este tema, ya creo que, creo que lo logré entender mejor. Ya ves que en el espiritismo por ahí se habla mucho de que sin caridad no hay salvación. Entonces ahí ahora sí que lo, lo comparo, o no comparar, simplemente lo complemento de esa manera. Por eso es que también en el espiritismo nos dicen eso, ¿no? Que lo que decías tú a través de las personas, porque es lo que yo haga hacia mi prójimo, como lo que acabamos de comentar, es lo que yo también voy a recibir, ¿no? Porque no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. O al revés, ¿verdad? Haz por tu prójimo lo que desees que hicieran por ti. Entonces, ya creo que por ahí va, ¿no? O algo así, yo así lo comprendí. Ahora sí, ya me quedó más claro Sí, es interesante tu comentario, Zaida. De hecho, la enseñanza de Casey, yo la veo muy complementaria a la enseñanza de Kardec y a la de Chico Javier. Por ejemplo, inclusive a la enseñanza cristiana, sea católica, de evangélica o cualquier denominación. Lo que pasa es que nos enriquece, nos da diferentes puntos de vista y enfoques, y eso nos hace como que a uno nos llega de una forma y otros de otra. Por ejemplo, en el espiritismo se nos dice, sin la caridad no hay salvación, porque antes se decía, sin la religión no hay salvación. Y el maestro Kardec dijo, bueno, vamos a cambiar porque la caridad es un atributo del alma, de la fraternidad, de la unidad. Entonces, lo cierto es eso, o sea, si no hay caridad, la evolución se estanca. O sea, la salvación realmente es el avance, creo yo, el acercamiento con Dios, el encontrar nuestra verdadera naturaleza y manifestarla. Entonces, salvación técnicamente es eso, salir del error, del estancamiento, del sufrimiento. Y no vamos a salir de eso si no hay ese sentido de ver por el otro, el tenderle una mano. Entonces, cuando interfiere el ego, el orgullo y los dineros y los intereses personales, pues se prioriza eso, que es los bienes materiales, sobre el espíritu. Y el que sale amolado, con el perdón de ustedes, es el alma, es el espíritu, el que tiene que aguantar otras encarnaciones de sufrimiento, de expiación. Y ahí estamos como el yoyo, ¿no? Nos enrollamos como el gato en las madejas, ¿no? O sea, no salimos y hacemos más enmarañoso eso. Entonces sí, creo que por ahí va. Y a lo largo de este estudio vamos a encontrar que más claridad, primero Dios, se nos va a hacer. Entonces vamos a apoyarnos. Por eso también son bienvenidos, invitados los compañeros espíritas, porque también sus criterios son muy valiosos, muy maduros y nos aportan y hacemos eco. Aquí la idea no es quién tiene y quién no tiene la razón, sino que la verdad llegue de las formas que la ley nos permita, ¿no? O sea, los comentarios, puntos de vista siempre nos enriquecen. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir o comentar al respecto? Gracias a ti, David. Gracias, Aida, Armando. Bueno, miren, vamos a avanzar, vamos a ver la última parte para cerrar este capítulo, porque viene la parte en la cual no quisiera dejarla para después, porque es la parte más delicada, digo yo, en la cuestión de la práctica. Si me permiten, creo que estamos en tiempo y de hecho, como dicen ya, ok, permítame tantito. Después de esto, la virtud y comprensión, pues se va a manifestar en la práctica de la caridad. Algunas personas no les gusta el término porque suena muy religioso, pero la caridad es la empatía por amor al prójimo.
Es priorizar un poquitito más al otro que a uno. Es como ver un poquito, ponerse en sus zapatos, tratar de sentir un poco, de tener esa empatía. Haga cuanto sepa hacer. En la vida hay ocasiones en que a pesar de nuestros logros o de nuestros fracasos, deseamos alcanzar un estadio más elevado. Creo que todos aquí queremos avanzar, superarnos, avanzar de nivel. Y eso es loable, es interesante, pero ¿en qué consiste? ¿Qué conlleva ese interés del alma de avanzar, de evolucionar? Dice, puesto que nuestro estado natural es espiritual, es el estado natural, el anhelo por experimentar un mayor acercamiento a Dios es innato. Aún en los ateos hay una búsqueda. No están satisfechos, hay algo que los mueve. Esta proximidad a Dios o con Dios la alcanzaremos cumpliendo su voluntad. Y aquí hay otro punto. No podemos avanzar, acercarnos a Dios si no aprendemos a cumplir su voluntad. Por eso el maestro fue muy inteligente al decir que se haga tu voluntad y no la mía, como ejemplo que daba a nosotros, sus hermanos menores. Precisamente este deseo innato de proximidad con nuestra fuente espiritual es el que conduce a la virtud y a la comprensión. O sea, ese deseo innato de acercarnos a Dios, a nuestro espíritu, a la fuente, nos va a conducir, nos va a impeler a buscar, a desarrollar la virtud y la comprensión. En realidad, nuestro camino se hace más claro cuando cultivamos este sencillo propósito de materializar en la tierra la obra de Dios, que sería la voluntad de Dios, que es el bien al prójimo. En eso se resume la voluntad de Dios, el bien a la tierra, el bien a los demás y también a uno mismo. El poder del Creador puede despertar en cada uno el recuerdo de nuestra herencia común, ser sus hijos. Somos herederos del Padre, somos sus hijos. Nuestro yo interior, nuestra alma, nuestro espíritu aspira a alcanzar esa conciencia que emerge cuando moramos en Él o cuando buscamos ser uno con Él en las virtudes, en la práctica de sus virtudes, la caridad, el amor, la paciencia, la benevolencia, la compasión, la generosidad. El alma, por sí misma, descubre su verdadera relación con el Creador. Este modelo interior de unidad aflora gracias a nuestra motivación espiritual, a lo que nos motiva espiritualmente. Dice, lo que cuenta no es tanto cuanto usted sabe, o qué tan mucho o qué tan poco sabe, sino cómo lo aplica. Ser, hacer y pensar lo que al yo les ha indicado con constancia, coherencia y en función de las fuerzas creativas que nos han prometido recompensar nuestra búsqueda. Solo así las fuerzas del alma de aquel que busca alcanzarán su pleno desarrollo. Entonces, buscar ser, hacer y pensar lo que al yo le sea indicado con constancia, con coherencia y en función del Padre, de Dios en nosotros, Él nos ha prometido recompensar esa búsqueda y ese esfuerzo. Una de las premisas más citadas en las lecturas de Casey es: haga cuanto usted sepa hacer y empiece hoy con los que están, así sea con aquellos que no les gusta estar, porque por algo están en su vida, en su familia, en su trabajo. Haga cuanto bueno sepa hacer, me atrevo a completarlo, y el resto se le va a dar por añadidura. Esto va en función también de busca primero el reino de Dios en tu interior y su justicia o su justeza divina, y que todo lo demás se te va a dar, hasta lo material inclusive. A veces la distancia entre el lugar donde nos encontramos y nuestro destino final nos resulta inconcebible. Quiero poner un centro espírita, quiero dar conferencias, quiero salvar a miles de niños, quiero ayudar a mujeres abandonadas, etcétera. Buscamos como que queremos algo grandioso. Sin embargo, las lecturas nos advierten que debemos avanzar gradualmente, paso a paso, un día, luego el otro, línea tras línea, precepto tras precepto. Primero un ladrillo, luego el otro. Primero un poquito de cemento y luego el ladrillo. Saber cómo obrar bien. Fíjense, saber lo que es lo bueno que puedes aportar, hacer y no hacerlo es quizás el mayor error que podamos cometer, pues solo avanzaremos si obramos en consecuencia.
O sea, cuando sabemos que podemos hacer el bien y no lo hacemos, y tenemos la oportunidad y no lo hacemos, estamos cometiendo un error muy fuerte, un error de omisión. Peor aún, cuando sabemos lo que debemos de hacer el bien, como lo haría el maestro, y hacemos todo lo contrario. Entonces avanzamos si obramos en consecuencia, si obramos alineados a la voluntad divina, que es el bien. Solo eligiendo el bien y manifestando lo mejor que hay en nosotros, vamos a lograr desarrollar nuestra propia fuente espiritual. Es decir, va a empezar a fluir la energía creativa, el poder divino a través de nosotros, la capacidad de hacer el bien, que es Dios mismo. Solo así seremos capaces de afrontar todos los retos de la vida y de seguir nuestro propio destino. Aquí termina. La conclusión se las dejo de tarea por si gustan leerla y reflexionarla, pero es un resumen de las instrucciones que hemos tenido. La conclusión está en la página 92. Dependiendo del interés, pues podemos verla en la siguiente sesión, pero será ya como un recordatorio. Entonces aquí terminamos en este maravilloso libro que recomiendo, Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad, de Kevin J. Todeche, disponible para todos aquellos que lo pidan. Como dicen, pide y se te dará, ¿vale? Bueno, aquí ya terminamos. ¿Algún comentario? ¿Algo que deseen enfatizar? Por favor. Bueno, creo que nos refuerza una y otra vez con otro enfoque. Cada unidad es como algo que le da un otro colorcito al arco iris o al cuadro, ¿no? Y muchas veces me preguntan, ¿por qué repetimos tanto? ¿Por qué es necesario? Si repetimos tanto porque a la primera, a la segunda, a la tercera, quizás solo Dios sabe hasta cuándo nos llegue. Y de ahí a lo que vamos a hacer físicamente, mentalmente, de hacer ese cambio de actitud, ese cambio de nuestra relación con los demás y con nuestro Padre. Muy bien, bueno, vamos entonces a cerrar el día de hoy. Gracias por su paciencia, sus comentarios. Nos vemos para la próxima. Vamos a hacer una pequeña oración de cierre. Voy a quitar mi imagen. Vamos a serenar nuestra mente, nuestro corazón. Nos ponemos en una sintonía de aquietamiento, de recogimiento interior. También les comento que estamos por ahí intentando hacer un como taller de meditación. Ya le pedí a algunos compañeros que me ayuden para practicar la meditación, aunque sea cada 15 días o una vez a la semana, aunque sean 15, 20 minutos. Pero eso va a ser en otra sesión. Entonces vamos a pensar en el Maestro Jesús, pensar en nuestro mentor, nuestro ángel de la guarda, que nos ve con amor, con caridad, con compasión, con benevolencia, con paciencia. Y en ellos dos, en nuestro Maestro Jesús y en nuestro mentor, ángel de la guarda, nuestro hermano mayor, podemos atisbar un poquito la vibración que estamos llamados a emular, a replicar, a desarrollar. Querido Maestro Jesús, amado Maestro, divino amigo, te damos las gracias por este estudio. Te pedimos amorosamente que nos ayudes a hacer nuestra mejor versión, siguiendo el ejemplo y el modelo tuyo y con el apoyo de nuestro ángel de la guarda, nuestro mentor y guía, que nos acompaña, nos cuida, que tiene una paciencia rayando en lo infinito, que tiene una compasión y un amor de hermano, que sentimos en el alma y sobre todo cuando estamos en prueba. El hermano mayor, nuestro guía, nuestro mentor nos acompaña, el ángel de la guarda, que es tu emisario para cada uno de nosotros, está presente. Bendecimos a nuestros guías espirituales del plano invisible y a los ángeles encarnados que nos han ayudado, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, esposos, esposas, hijos, nietos, familiares, amigos, conocidos y también a los enemigos que han sido maestros para desarrollar nuestra paciencia y nuestra compasión. Gracias, Padre, porque todo es perfecto.
En tu nombre estamos aquí, en tu nombre seguimos. Gracias, que así sea. Gracias. Bueno, ahora sí, gracias, que pasen bonita noche. Acuérdense del estudio del miércoles, mañana, ¿verdad? Ah, no es cierto, el No, miércoles, miércoles. la El próxima, miércoles 7:30, si Dios quiere. el miércoles, manden el link, por favor, y ya lo Sí, compartimos, ¿sale? sí, un poco antes, sí. Ah, me preguntaban si iba a haber sesión el martes, porque creo que es festivo. Ah, sí. No sé, yo no sé. Se dice que los espíritus, ellos no tienen, Días festivos. días Sí. festivos. Los que no puedan estar el martes, no pasa nada, vamos a hacerla. Digo, yo espero hacerla. Y la sesión para el estudio para ir avanzando y como quiera lo compartimos con los demás compañeros. Y los que no puedan estar, pues disfruten su grito y que grite el alma, ¿no? De alegría, compartir la alegría de estas fechas. Pues gracias, bendiciones. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches, Felicidades un a los que abrazo. retornaron. Abrazo a Un todos. abrazo. Gracias, Gracias. Buenas noches. bendiciones.